Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El movimiento indígena, campesino y popular cerró las mesas de diálogo con el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, al parecer con 2 centenas de acuerdos, menos de una docena de desacuerdos, y con todo eso parecería que se cierra un ciclo que no satisface del todo a la ciudadanía, o al menos ha pasado inadvertida con respecto a este proceso. Lo único que queda en el imaginario de la gente es la reducción en 15 centavos de los precios de los combustibles. Y por eso nos preguntamos hasta dónde este proceso es un avance para el movimiento indígena y popular y una derrota para el gobierno. Se puede entender en esos términos cuando hay actores políticos y mediáticos que siguen estigmatizando a Leonidas Issa como el responsable, por ejemplo, del riesgo país. De eso queremos conversar precisamente con el presidente de la CONAIE, el ingeniero Leonidas Issa, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Bienvenido, Leonidas. ¿Cómo está usted? Buenos. Un saludo cordial. Muchas gracias por la invitación a este medio importante de comunicación para nuestro querido país y Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. ¿Cómo percibe usted el cierre de las negociaciones? ¿Se puede considerar que se cierre efectivamente un ciclo político iniciado en junio con el levantamiento popular que duró 18 días? Bueno, yo creo que en el cierre de la reacción social que provocó luego de un año de demandas, de incluso ir a las mesas de diálogo, luego 18 días de la movilización, 3 meses más para instalar en las mesas técnicas. Y en este momento, ¿qué queda? Para cerrar este ciclo, si realmente lo que se ha ganado en las luchas, lo que se ha ganado en las mesas como acuerdos, ¿cuánto se va a pragmatizar? Por lo tanto, por ello hay una incredulidad de la mayoría de la sociedad si realmente eso se va a efectivizar. No cierra todavía aún este ciclo, se cerrará solo si es que el gobierno nacional, los acuerdos que el mismo gobierno ha manifestado a través del gobierno, a través del ministro Jiménez, se efectiviza en los tiempos que son necesarios. Si es que no, lógicamente este queda abierto, incluso podría ser mucho más perjudicial para la posición del gobierno nacional si es que incumple luego de un proceso de diálogo, luego de 18 días de movilización, y que incluso firmado esos acuerdos no cumpliera estos acuerdos que están en este momento en el documento. Y para el entendimiento de nuestra ciudadanía, de nuestra audiencia que nos sigue a través de esta señal, ¿cómo se entiende que en ningún momento apareció el presidente Guillermo Lasso ni en los diálogos, ni en la apertura, ni en el cierre, y cada vez que se pronuncia sobre estos temas prácticamente estigmatiza el levantamiento popular como un acto que desestabiliza al gobierno, desestabiliza y arruina la economía del Ecuador? Bueno, lo que queda claro para el Ecuador es que el gobierno de Guillermo Lasso no tiene agallas ni siquiera para enfrentar los problemas de frente. Lo que sí vemos es con total mediocridad que sale a los medios con terroristas con micrófono en la mano que salen a insultar al movimiento indígena. Ahí sí no tienen ningún problema porque sabe que no enfrenta con ideas, sino enfrentan entre los que insultan. Por lo tanto, el presidente Lasso no ha tenido las agallas. Por eso el día viernes, incluso porque así haya sido una estrategia del gobierno, había saludado al ministro Jiménez porque por lo menos tiene agalla para sentar y querer resolver sobre la mesa los problemas más sentidos de los sectores populares. Aquí no pretendemos topar nada, sobre todo a los ricos que han mantenido durante mucho tiempo, muchos años. Yo no sé por qué los insultadores terroristas con micrófono, porque no salen a decir, oiga, nuestros sectores también se benefician más de 20 años de los subsidios de los combustibles, que ha significado aproximadamente 637 millones por año. Multipliquen por los años anteriores, significa miles de millones de dólares. Allí no se han hablado nada, pero cuando se trata de resolver los problemas de los más pobres, ahí sí nos llaman terroristas, nos estigmatizan, nos persiguen. Por esto esta clase de gente no aporta al país. Este tipo de gente han quedado en la en la Edad Media, donde creen que hay un patrón el que tiene que decir qué hacer. No, señores, en este momento estamos en un nuevo siglo, donde debemos entender las particularidades, no porque diga un patrón, sino por lo que estamos sintiendo la mayoría de los ecuatorianos. Así que este tipo de gente, el gobierno nacional que está asesorado por esta gente, nosotros al menos hemos dicho, vamos a ver cuánto realmente, a través de su ministro que estaba en la mesa de diálogo, vamos a ver cuánto realmente honra su palabra. O simplemente este ciclo
que no ha cerrado aún todavía, esto puede provocar otra reacción social. Pero, Leonidas, le planteo ahí la pregunta de fondo porque parecería que para el gobierno nacional este es un triunfo. 218 acuerdos se lograron con el movimiento indígena y por lo tanto frente a eso hay una gran victoria de la democracia. Se muestra el gobierno como que es un dialogante, tolerante y por otro lado algunos sectores incluso señalan que esos 18 acuerdos serían más bien una derrota porque es haberle doblado el brazo de la CONAIE a un gobierno tan poderoso con todos los medios a su favor, con las cámaras de la producción, con todo el aparato estatal encima. ¿Cómo se valora desde la CONAIE estas dos visiones? A ver, primero tenemos que dejar claro, para ir a esta mesa de diálogo de los 3 días y los diálogos en los 18 días de movilización, no ha sido por voluntad del gobierno nacional. Fue por la presión generada en las calles. Por lo tanto, no quiero decir quién ganó o quién perdió, pero sobre la voluntad democrática la hemos tenido nosotros. Un país jodido en la realidad económica, la crisis económica, una deslegitimidad que bordea sobre los 85% en contra de la ciudadanía, un país con una inseguridad que da miedo todos los días. En este proceso, el movimiento indígena, para que no nos digan todo momento, golpistas, no tienen propuestas, no tienen cualquier cosa, nos han dicho, hemos demostrado al país con propuestas, con contundencia, le hemos obligado al gobierno nacional que discuta los problemas más sentidos. Primero tiene que quedar claro, porque son las condiciones básicas de una democracia, al menos desde donde entendemos. No es el gobierno el que tiene el triunfo electoral y ese es un cheque en blanco. No, señores, aquí tiene que lidiar con las realidades más jodidas de los ecuatorianos. Y ese me parece importante, valorar sobre todo del movimiento indígena, de los sectores populares del Ecuador, porque aquí no ha sido solo una acción del movimiento indígena, no. En esa movilización estábamos todos y en las mesas para ir consolidando las propuestas de los 10 puntos fueron aperturados la participación de la mayoría de los sectores organizados, colectivos, que cada semana hemos tenido discusiones aquí en la sede de la CONAIE o en otros espacios de colectivos donde han participado trabajadores, médicos, de diferentes sectores sociales y populares del país. Ahora, ya lo que esto pueda suceder y que están llamando que el gobierno nacional ha garantizado este proceso democrático va a depender cuánto de esto lo que el movimiento indígena y los sectores populares han obligado a sentar al gobierno nacional, cuánto se va a efectivizar. Ahí finalmente cerrará este ciclo democrático que supuestamente el gobierno también en este caso por la presión que generamos ha tenido que escuchar y atender al pueblo ecuatoriano. Pero ahí cabe una pregunta que quizás para América Latina no queda clara el escenario. Cuando se habla de 218 acuerdos, ¿de qué estamos hablando, Leonidas? Porque parecería que son 218 pactos políticos, institucionales, legislativos, institucionales que van a derivar en la aplicación efectiva de lo que ustedes demandaron en 10 puntos. ¿Se entiende así o por el contrario son puntos de partida que se tienen que ir desarrollando para que se concreten efectivamente en acuerdos? El día jueves acordamos con el mismo ministro de Gobierno donde se debe diferenciar qué es un acuerdo, en donde hay un desacuerdo, donde hay resoluciones procedimentales, o sea, procedimientos. Incluso en algunas mesas hemos tenido retrocesos. Ahora, ya el día de ayer, revisando uno por uno cuál es la contabilidad. Imagínense, en acuerdos, en banca pública tenemos 2 acuerdos, 3 desacuerdos porque no se involucra a la banca privada ni a las cooperativas de ahorro y crédito. En fomento productivo, 2 acuerdos, 1 desacuerdo, 3 resoluciones procedimentales. En energía y recursos naturales, que es el problema extractivista, 2 acuerdos, 8 desacuerdos, 1 retroceso y 3 resoluciones procedimentales. Cuando hablo de resoluciones procedimentales, es cuando dice, muy bien, para resolver el problema minero, entonces hay que garantizar una ley de consulta previa, libre e informada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la ley para resolver el problema mayor. Ese, por ejemplo, es un procedimiento.
En derechos colectivos, aquí debo saludar, la discusión en la mesa ha sido rico, por eso se fue un poco de más de tiempo. En derechos colectivos tenemos 31 acuerdos, 4 desacuerdos, 9 resoluciones procedimentales. En control de precios, 4 acuerdos, 7 desacuerdos, 2 resoluciones procedimentales. Seguridad y derechos de justicia, 5 acuerdos, 6 desacuerdos, 15 procesos procedimentales. En salud, 11 acuerdos, 4 acuerdos, 2 desacuerdos, 3 procesos procedimentales. En educación superior hay 7 acuerdos, 17 desacuerdos. En derechos laborales tenemos 7 acuerdos, 57 desacuerdos. En focalización de combustibles hay 4 acuerdos y el resto es prácticamente el desacuerdo. Esta es una tabla que ayer hemos hecho y sobre esta discusión el día de mañana se instala sentando de frente con el gobierno uno por uno diciendo, señores, sobre la clasificación que el día jueves antes de la firma habíamos aprobado entre todos, diferenciando acuerdos, desacuerdos, resoluciones o procedimientos e incluso en algunas mesas en retrocesos. Por lo tanto, esta es la valoración en este momento que lo hacemos y el día de mañana con esta discusión seguramente habrá algún punto más que el gobierno esté o no esté de acuerdo en poner en acuerdo, en desacuerdo o resoluciones de procedimiento. Mañana daremos a conocer asimismo con honor a la verdad. A mí no me gusta estar especulando o de pronto sacar pomposamente estos son los números, sino trabajemos bien para incluso que esté determinado objetivamente en dónde tiene que localizarse. Hagamos la pausa entonces, Leonidas, porque efectivamente lo que me acaba de decir no coincide con el relato político y mucho menos con la narrativa mediática que se ha instalado alrededor de que fue un éxito por parte del gobierno este acuerdo. Vamos a la pausa, enseguida volvemos para explicar qué viene a continuación. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el ingeniero Leonidas Issa Salazar. Presidente, una de las cosas que están en discusión efectivamente tienen que ver con el modo en que el gobierno ha procesado este acontecimiento de los diálogos y de las mesas técnicas. Desde el movimiento indígena hay sectores incluso que han cuestionado que se llegue a estos acuerdos sin consultar a las bases. Eso dicen unos sectores, no son la mayoría, por supuesto. ¿Hasta dónde el movimiento indígena, campesino y popular legitima lo que acaba de ocurrir en las mesas técnicas y también avala lo que vendrá a continuación por lo que usted nos decía en la última parte de la anterior parte del diálogo? A ver, entonces para pasar a la siguiente pregunta, lo que queda es, hay 92 acuerdos, 102 acuerdos, desacuerdos y 24 procedimientos. Yeah. De las estadísticas presentadas, de las 218 resoluciones de acuerdos, de acuerdo a la estadística del gobierno, quedaría distribuida por ahora así. Y con esto se discutiría mañana de pronto algún punto que pueda cambiar, pero eso sería como de manera general. Segundo tema. Para ir a la movilización, para ir a la mesa técnica de los 3 meses, nosotros hemos ido con total y absoluta autorización de nuestras estructuras de base y con la participación de muchos sectores organizados, intelectuales, académicos de este país. Por lo tanto, no he estado sentado 2 dirigentes dialogando con el gobierno, no. En cada mesa, imagínense, en cada mesa, solo delegaciones oficiales, habían 7 delegaciones. De las 10 mesas en diferentes temáticas,
Solo delegaciones oficiales pasaron por esas mesas, 70 delegados de la CONAIE, 50 delegados de la FEINE, 50 delegados de la FENOCIN y FEINE. En total tenemos 170 participaciones oficiales que no han ido solo, mejor dicho, no han ido dirigentes, sino con toda la capacidad localizada desde las estructuras de base, al menos desde nuestro lado, autorizado por sus bases, por sus regionales, y por lo tanto la participación del movimiento indígena fue con absoluta, no digo parcialmente, absoluta legitimidad y en delegación de las estructuras de base que participamos en la movilización. Ahora, si eso es así, lo que viene desde el día 19 quiere decir que será un proceso un poquito más largo, no sé cuánto tome, pero en la práctica será un poquito más, digamos, difícil de darle seguimiento porque se trata de cuestiones ya de orden institucional y en algunos casos de orden burocrático. Entiendo que es así, ¿verdad? Entendido, pero lo que debemos quedar claro es que en una mesa, salen los acuerdos, los procedimientos, lo que tiene que transitar ¿quién? El gobierno nacional. Nosotros daremos seguimiento. Si es que se entrampa o se burocratizan los acuerdos para implementarla en la vida diaria, y es una responsabilidad del gobierno. Nosotros hemos llevado así, masticado, como diríamos, ¿no es cierto?, a las mesas para que se pueda efectivizar. En algunos incluso habíamos propuesto ya la formulación de un decreto, de una resolución, para que puedan avanzar. Ya allí corre en la cancha del gobierno nacional. Por ello, en el procedimiento de seguimiento está. ¿Cuáles a corto plazo? Las que pueden salir vía decreto, vía resolución. ¿Cuáles son a mediano plazo? Las que tendrían alguna complejidad si es que tienen que articular con alguna institucionalidad del Estado. Y en tercer bloque, a largo plazo, que es menos de un año, las que tienen que ver con cuerpos legales para crear o reformar. Entonces, en esa medida, el primer corte haremos en un tiempo muy planificado, ¿no es cierto? Como por ejemplo puede ser en 2 o 3 meses. Ahí tenemos que ver, porque hay algunos acuerdos, por ejemplo, en la mesa de fomento productivo, la que se comprometió el Ministerio de Agricultura y Ganadería está sobre el 12 de octubre, o sea, 2 días antes de la firma ya debían haber cumplido algunos acuerdos. Seguramente también porque se demoró allí, vamos a tomar en cuenta, pero el día de mañana, estas fechas que se comprometieron no pueden ir más allá de lo que ellos mismos se comprometieron. Haremos pequeños cambios, pero ya quedará en ese límite, lo que sería a corto, a mediano y a largo plazo, que es menos de un año. Ya, entonces pasemos a lo otro que es muy importante porque en buena parte lo mencionaba antes de la entrevista, el relato político del gobierno ha sido estigmatizar la imagen, la figura, yo diría incluso criminalizar la reputación, violentar la reputación de Leonidas Issa. De hecho, el día de hoy hay una portada del diario La Hora que señala que el efecto Issa es el que ha causado un sinnúmero de problemas y que además ese efecto Issa se prolongará hasta el año 2023. Eso es lo que plantean ellos. ¿Cómo valora usted esto que se está haciendo contra su figura, contra su prestigio, no solamente tomando en cuenta el elemento personal, cuando ya fue enjuiciado, fue procesado por la Fiscalía, sino porque se trata de estigmatizar al dirigente de una organización quizás la más grande del Ecuador y con más prestigio en la historia del movimiento social y popular del Ecuador? Lo que quiero decir es, son gente sin memoria que toman el derecho de la comunicación para hacer política en este país. Solo reviértanse y miren la historia. Cuando viene como el presidente de la República o estos medios, el efecto Issa significó incrementar los puntos riesgo país. Solo vuelvan a ver, 1999, ¿en qué número estándar a nivel internacional, dictada por el Fondo Monetario Internacional, estaba el riesgo país? Cuando tenía que ver directamente el presidente, ahora presidente Lasso. En ese momento era ministro. Gobernador, perdón. Bueno, era autoridad de ese gobierno de ese entonces. Entonces, teniendo una responsabilidad directa, ahora es presidente de la República. Se olvida de los miles de puntos de riesgo país cuando estaban definiendo. Miremos qué pasó del 2000 al 2005 por los defectos del ALCA, del TLC, a cómo estaban
el riesgo país. ¿A qué números llegaron el riesgo país? Miremos los números. ¿Por qué llegó los números altos en el 2014? ¿Por qué llegó a los números altos en manos de Lenín Moreno? Y ahora, ¿por qué está números altos? Porque deben entender, señores, por lo menos, como alguna vez yo había dicho, dejen de tener pereza intelectual. Si los medios de comunicación se han convertido en actores políticos, entonces también dejen de tener pereza intelectual y revisen. ¿Por qué hay este problema? Porque el capitalismo en sí mismo representa la crisis. Es imposible curar un cáncer. Eso es lo que es el capitalismo. Y estos señores pretenden trasladar lo que ellos mismos con su modelo han producido, pretenden trasladar a las clases populares que sostenemos con nuestro trabajo. Si no hubiera sido por el trabajo de las grandes mayorías de este país, seguramente ni los empresarios ni los industriales, nadie tendría condiciones para generar tasas de ganancia. Por lo tanto, en este tiempo, lo que han hecho es, en su imposibilidad de generar debate a partir de los problemas estructurales, ese vacío pretenden trasladar a los que sí pensamos, a los que sí tenemos criterio y a los que debatimos a partir de la realidad. Ya, entonces yo le planteo la última pregunta a Leonidas porque esto es muy importante. Hay una campaña muy fea, racista, diría yo, en contra suya y algunos dirigentes indígenas. Hay caricaturistas, hay editoriales, hay pronunciamientos de periodistas en espacios de opinión que lo señalan como terrorista, etcétera. Apelan incluso a su libro para decir que ahí está el pensamiento terrorista, maoísta, etcétera, etcétera. Es una campaña muy sucia y que no niego ni creo yo que sea ajena a lo que ha hecho el propio gobierno desde sus espacios de inteligencia, de espionaje y de comunicación. Y todo esto lo menciono para saber hasta dónde incluso en este sentido la CONAIE, Pachacuti, los movimientos sociales se quedan cortos frente a las demandas de ciertos sectores de revocatoria del mandato, que ya no solamente pasa por este tema, sino porque la situación del país no da para más, el riesgo país muy alto, la violencia impresionante, las carnicerías en las cárceles es una cosa inigualable, y por otro lado la migración de sectores populares e indígenas que mueren en la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué no apelar entonces a la revocatoria del mandato si la situación es tan grave? A ver, primero, mi estimado, está claro la estrategia de todos los gobiernos de turno en este país y seguramente en el mundo, cómo atacar a los adversarios. Primero, generar condiciones de estigmatización, aprovechando del racismo rampante, que en momentos como estos se encrudecen. Pareciera que hay una sociedad que de alguna manera ha superado. No, hay una sociedad que no ha superado. Y lo peor de todo, ellos se embanderan cuando dicen, no, este es el resentido social, y sacan toda la podredumbre del racismo que tienen guardado en su corazón, en su memoria, a través de sus genes, a través de sus generaciones. Entonces hay una estrategia planteada. Hay que estigmatizar, profundizar el racismo, la discriminación. Luego hay que judicializar a esos actores, a esos adversarios. Luego, encarcelamiento e incluso asesinatos. ¿Qué ha pasado con compañeros líderes? ¿Qué ha pasado con otros compañeros, no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel continental? Hay una programación para acabar con sus adversarios que miran como enemigos internos, como han propuesto a nivel continental, incluso en nuestro país. Ahora, yo creo que el gobierno nacional está con, no solo creo, en términos objetivos, está prácticamente sin el apoyo popular. Y si es que ni los acuerdos, ni los efectos inmediatos de su propia política, efecto Lazo, que no ha podido resolver los problemas de las cárceles, entonces va a haber una reacción mucho más intensa, porque aquí la gente, si hemos ido a una mesa de diálogo para resolver un problema de no poder pagar los créditos y no se ha resuelto, y salgas a decir que han logrado triunfos importantes y a la gente siguen quitando la casa, los terrenos, los carritos, entonces, ¿qué se dice? Se convierte en una propia mentira de ellos mismos. En esa medida hay procedimientos democráticos, jurídicos, que nosotros hemos saludado, incluso en la Asamblea Nacional, en el momento de la movilización, cuando nosotros estábamos exigiendo las demandas, llevaron un proceso interno en la Asamblea Nacional. Pero hay sectores políticos que no están de acuerdo con esa tesis. No,
prefieren salvar al gobierno nacional, en este caso, y no avanzar en otras determinadas situaciones. Y así no ha sido pues romper la Constitución, romper cualquier procedimiento, sino lo que garantiza la Constitución. En ese sentido, nosotros, nuestra parte, ya lo hemos hecho. Llevar la propuesta, discutir en las mesas, dar salidas a estos problemas. Y si es que eso no ha sido escuchado, hay un colectivo también planteando el tema de la revocatoria de mandato. La ciudadanía, si está de acuerdo con eso, son opciones democráticas. Nosotros no nos oponemos. Pero lo que sí tiene que diferenciarse es, ¿sacando un gobierno se resuelve? No se resuelve. Se podría aliviar. Pero lo que está claro es que aquí en este país, los problemas más sentidos, las clases políticas que han gobernado, siempre van a aprovechar para su propio beneficio. En esa medida, teniendo que cambiar estos procesos coyunturales, teniendo que hacer los esfuerzos para cambiar los procesos estructurales, nosotros saludamos todas las formas de lucha, en las calles, en los diálogos, en los debates, en los medios de comunicación, incluido una forma de lucha también, el tema de las revocatorias, todas las formas de lucha. Lo que no aceptamos es que por las diferencias hayan encrudecido más el racismo, la discriminación, y deja entrever en el país y en el mundo una sociedad altamente racista, discriminadora, que incluso están en un hilo fino pasar a lo que se llama el fascismo aquí en el Ecuador y en Latinoamérica. Así que esa gente, ¿qué tenemos que hacer? Hay que obviarle, hay que ignorarla. ¿Por qué? Porque no queremos reproducir ese tipo de personas en las generaciones que vienen. Son tan responsables para tener el tipo de sociedad que tenemos ahora, porque jamás han aportado en realmente transformar la sociedad. Se han remitido a un libro que hemos escrito, sí hemos escrito, la perspectiva no desde el neutralismo, sino desde dónde estamos sintiendo. Señores, entonces produzcan algo, no pasen solo insultando, produzcan algo, díganos intelectualmente, científicamente, en una teoría, díganos, ¿es o no es posible resolver el problema del capitalismo? No lo es, y le podemos debatir, le podemos enfrentar con ideas, y le podemos demostrar que están en la incapacidad de demostrar en cambio su tesis. Así que me parece importante esto instalar a nivel interno y a nivel latinoamericano y a nivel global. Muchísimas gracias, Leonidas. Muy importante lo que acaba de mencionar, porque efectivamente buena parte del discurso y del relato político es estigmatizar para instalar lo que ya en otros países ha costado muchas y miles de vidas. Le mando un abrazo, que esté muy bien, Leonidas. Cuídense mucho. Un abrazo, saludos cordiales, Latinoamérica. Gracias al ingeniero Leonidas Yesta, presidente de la CONAIE, a propósito de los acuerdos, diálogos que se ha explicado mejor el día de hoy y que en el relato político oficial no parece que coincide. Pero bueno, de esto seguiremos hablando y además informando adecuadamente. Cuídense mucho. Que pasen bien.